La historia que estás a punto de escuchar es conmovedora. Diego Monterreal nunca imaginó que un intento rechazado cambiaría para siempre el rumbo de su existencia, y mucho menos que terminaría arrodillándose ante una multitud en el baile de graduación para pedirle matrimonio a la mujer más humilde que había conocido. Dale like para ayudarnos. Muchas gracias. Esa mañana de abril en Monterrey, Diego Monterreal despertó con la misma sensación de vacío que lo acompañaba desde hacía meses. A sus 28 años, había heredado una fortuna que la mayoría solo podía soñar, pero su corazón se sentía más pobre que nunca. Las fiestas interminables, las mujeres interesadas y los amigos falsos habían dejado un sabor amargo en su alma. Mientras se servía su café en la cocina de su mansión, escuchó el timbre resonar por toda la casa. «Debe ser la nueva empleada doméstica», murmuró para sí mismo, sin imaginar que esos pasos que se acercaban traerían consigo el amor de su vida. Su hermana Camila había insistido en contratar ayuda después de que la anterior empleada renunciara, cansada de las constantes fiestas nocturnas. Diego caminó hacia la entrada principal con la misma indiferencia de siempre, esperando encontrar otra señora mayor que cumpliera con las tareas del hogar. Pero cuando abrió esa puerta de roble macizo, el mundo se detuvo por completo. Sus ojos se encontraron con los más hermosos que jamás había contemplado. Frente a él estaba una joven de aproximadamente 23 años, con una belleza tan natural y pura que lo dejó sin respiración. Sus ojos color miel brillaban con una luz especial, enmarcados por pestañas largas y naturales que parecían tocar sus mejillas cuando sonreía. La joven llevaba un vestido sencillo color verde que realzaba su figura esbelta, combinado con zapatos negros de tacón bajo y un pequeño bolso de mano del mismo color. Su cabello castaño oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y en su rostro se dibujaba una sonrisa tímida pero genuina que irradiaba bondad. Diego notó inmediatamente que, a diferencia de todas las mujeres que conocía, esta joven no llevaba joyas costosas ni maquillaje excesivo. Su belleza era completamente natural, sin artificios, y eso lo impactó profundamente. «Buenos días, señor Monterreal. Soy Isabela Domínguez, la nueva empleada doméstica», dijo con una voz melodiosa que resonó en los oídos de Diego como la sinfonía más hermosa. Sus manos pequeñas y delicadas sostenían una carpeta con sus documentos, y Diego pudo notar que temblaban ligeramente por los nervios. La forma en que pronunció su nombre, con ese acento mexicano tan dulce y natural, hizo que algo se moviera dentro del pecho del millonario. Por primera vez en años, Diego Monterreal se sintió genuinamente interesado en conocer a alguien, no por su cuenta bancaria o sus conexiones sociales, sino por la luz especial que veía en esos ojos color miel que lo miraban con una mezcla de respeto y determinación. «Pase, por favor», logró articular Diego apartándose para dejarla entrar, pero sin poder dejar de observar cada uno de sus movimientos. Isabela entró con pasos cuidadosos, admirando discretamente la elegancia de la mansión sin mostrar la codicia o ambición que Diego había visto en tantas otras mujeres. Sus ojos recorrían los cuadros y muebles con curiosidad genuina, como si apreciara verdaderamente el arte y la belleza, no su valor monetario. «¡Qué casa tan hermosa!», comentó con sinceridad, deteniéndose frente a un gran ventanal que daba vista al jardín principal. Diego caminó hasta colocarse a su lado, y por primera vez pudo sentir su perfume sutil, una fragancia floral y fresca que contrastaba completamente con los perfumes caros y asfixiantes que usaban las mujeres de su círculo social. «Mi hermana Camila se encargó de la decoración», respondió, tratando de mantener una conversación normal mientras luchaba contra la extraña sensación que lo invadía. Isabela asintió con una sonrisa, y Diego notó que su alegría era completamente genuina, sin rastro de la falsedad que había aprendido a detectar en otros. La forma en que la luz del sol se filtraba por el ventanal e iluminaba su rostro creó una imagen que quedó grabada para siempre en la mente del millonario. En ese momento, Diego supo que algo fundamental había cambiado en su vida, aunque aún no podía comprender qué era exactamente. Mientras le explicaba las responsabilidades del trabajo,
Diego no podía concentrarse en sus propias palabras. Se descubría observando la forma en que Isabela escuchaba con atención, tomando notas mentales de cada detalle y haciendo preguntas inteligentes sobre la rutina de la casa. «¿A qué hora prefiere que prepare el desayuno, señor Monterreal?», preguntó con esa voz que parecía una caricia al oído. «Llámame Diego, por favor», respondió automáticamente, sorprendiéndose de su propia espontaneidad. En todos sus años como patrón, jamás había pedido a una empleada que lo llamara por su nombre. Isabela lo miró con cierta sorpresa, pero asintió con respeto. «Gracias, señor Diego», dijo, y la forma en que pronunció su nombre envió una onda de calidez por todo su cuerpo. Durante la siguiente hora, Diego inventó excusas para quedarse cerca mientras Isabela conocía la casa. La observaba doblar con cuidado las toallas, organizar los productos de limpieza con precisión militar y tratar cada objeto como si fuera de gran valor. Su dedicación y respeto por el trabajo eran evidentes en cada gesto, y Diego comenzó a sentir una admiración que jamás había experimentado hacia alguien. Cuando Isabela se agachó para recoger un papel que había caído, Diego notó un pequeño crucifijo dorado que colgaba de su cuello, y ese detalle le reveló algo más sobre su carácter. Esta mujer tenía fe, principios, valores sólidos que contrastaban dramáticamente con el vacío moral que rodeaba su mundo de lujos. Al final de esa primera mañana, cuando Isabela se preparaba para retirarse, Diego sintió una extraña urgencia por detenerla. «Isabela», la llamó cuando ya se dirigía hacia la puerta, y ella se volvió con esos ojos brillantes llenos de expectativa. «Sí, señor Diego», respondió con esa sonrisa que estaba comenzando a obsesionarlo. Diego buscó desesperadamente algo que decir, cualquier excusa para prolongar ese momento. Mañana quiero que sepas que puedes tomar tu tiempo para conocer bien la casa. No hay prisa», dijo, sintiéndose ridículo por la obviedad de sus palabras. Isabela asintió agradecida. «Muchas gracias por la oportunidad, señor Diego. Le prometo que no lo defraudaré», respondió con una sinceridad que tocó algo profundo en el corazón del millonario. Cuando la puerta se cerró tras ella, Diego se quedó parado en el mismo lugar durante varios minutos, reviviendo cada segundo de ese encuentro. Por primera vez en su vida, había conocido a una mujer que lo había impresionado no por lo que tenía, sino por lo que era. Sus manos temblaron ligeramente mientras se dirigía a su estudio, y una pregunta martilleaba en su mente con una intensidad que lo asustaba. ¿Qué era exactamente lo que había visto en los ojos de Isabela que lo había perturbado tanto? Los siguientes días pasaron como un torbellino de emociones nuevas para Diego Monterreal. Cada mañana esperaba con una ansiedad casi adolescente la llegada de Isabela, y cada tarde lamentaba su partida como si se llevara consigo la luz de la casa. La joven cumplía con sus tareas con una dedicación y perfección que jamás había visto, pero lo que realmente lo fascinaba era su forma de ser. Humilde sin ser servil, educada sin ser falsa, hermosa sin ser vanidosa. Diego comenzó a inventar excusas para pasar tiempo en las áreas donde ella trabajaba, fingiendo revisar documentos en la sala mientras ella limpiaba, o preparándose café justo cuando sabía que estaría en la cocina. Sus conversaciones eran breves pero significativas, llenas de esos pequeños momentos que hacían que el corazón de Diego latiera más rápido de lo normal. Una mañana, mientras Isabela arreglaba las flores del jardín que había traído para decorar la mesa del comedor, Diego se acercó con una propuesta que había estado planeando toda la noche. «Isabela», comenzó con voz casual, «esta noche hay una cena de gala en el hotel más exclusivo de Monterrey. ¿Te gustaría acompañarme?». La pregunta salió con más nerviosismo del que había esperado, y Diego se sorprendió de sentirse como un adolescente pidiendo su primera cita. Isabela levantó la vista de las flores, sus ojos color miel mostrando una mezcla de sorpresa y algo que Diego no logró interpretar completamente. «Señor Diego», comenzó con su voz suave pero firme, «agradezco mucho la invitación, pero no sería apropiado. Yo trabajo para usted y mi lugar no está en ese tipo de eventos». Sus palabras fueron dichas con tal elegancia y dignidad
que Diego sintió una punzada de respeto hacia ella, mezclado con una frustración que no entendía. «Pero puedo conseguirte el vestido más hermoso de toda la ciudad», insistió, sin darse cuenta de que cada palabra que agregaba empeoraba la situación. «Diamantes, zapatos de diseñador, todo lo que necesites. Serías la mujer más bella de toda la velada». Mientras hablaba, Diego vio cómo algo cambiaba en el rostro de Isabela. La calidez de sus ojos se transformó en una firmeza que él jamás había visto antes. Ella dejó las flores cuidadosamente sobre la mesa y se irguió, mirándolo directamente a los ojos con una intensidad que lo hizo sentir pequeño. «Señor Diego», dijo con una voz que mantenía el respeto, pero había perdido toda suavidad. «Yo no soy una mujer que se pueda comprar con vestidos y joyas. Mi valor no se mide por lo que llevo puesto o por los lugares exclusivos a los que pueda ir». Las palabras golpearon a Diego como una bofetada invisible, pero Isabela aún no había terminado. «Si usted cree que porque trabajo como empleada doméstica significa que no tengo principios o dignidad, entonces no me conoce para nada», continuó Isabela, y Diego pudo ver cómo sus mejillas se sonrojaban ligeramente por la emoción contenida. «Yo trabajo honestamente para sostener a mi familia y pagarme la universidad. No necesito que nadie me regale nada para sentirme valiosa, porque mi valor viene de mis acciones, de mi carácter, de la forma en que trato a las personas». Cada palabra era como una lección de vida que Diego jamás había recibido, pronunciada con una pasión que hacía que su voz temblara ligeramente, pero nunca perdiera su firmeza. «Mi madre, doña Rosa, me enseñó que una mujer vale por lo que tiene en el corazón, no por lo que tiene en el closet. Y mi padre, don Ernesto, me mostró que la verdadera riqueza está en poder dormir tranquila, sabiendo que no le he hecho daño a nadie». Diego se quedó completamente inmóvil, sintiendo cómo cada palabra de Isabela desarmaba por completo la visión superficial que había tenido del mundo durante todos esos años. «Yo respeto mi trabajo y me respeto a mí misma», continuó ella. «Por eso le pido que me trate con la misma dignidad con que trataría a cualquier otra persona». La fuerza moral de sus palabras resonó en el silencio de la mansión como un eco que se negaba a desaparecer. Por varios segundos, Diego no pudo articular palabra alguna. Nunca en su vida había sido confrontado de esa manera, con tanta elegancia y firmeza al mismo tiempo. Las mujeres de su círculo social siempre habían competido por su atención, aceptando gustosas cualquier regalo costoso que él quisiera darles. Pero Isabela era completamente diferente, y esa diferencia lo había golpeado como un rayo de realidad en medio de su vida artificial. «Isabela, yo no quise ofenderte», logró decir finalmente, sintiendo que sus palabras sonaban inadecuadas e insuficientes. «Solo pensé que…», comenzó, pero ella lo interrumpió con un gesto suave de su mano. «Señor Diego, yo entiendo que usted está acostumbrado a un mundo diferente, pero espero que entienda que no todas las mujeres buscamos lo mismo», dijo con una sonrisa triste que partió el corazón del millonario. «Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que terminar». Isabela tomó las flores y se dirigió hacia la cocina, dejando a Diego parado en medio de la sala, sintiendo como si acabara de despertar de un sueño de 28 años. Sus piernas temblaron ligeramente mientras se dirigía hacia su sillón favorito, y por primera vez en su vida adulta, Diego Monterreal se sintió genuinamente avergonzado de sus propias acciones. La imagen de Isabela alejándose con esa dignidad inquebrantable se grabó en su mente como una fotografía que sabía que lo perseguiría durante mucho tiempo. Esa noche, Diego no pudo asistir a la cena de gala. Por primera vez en años, canceló un compromiso social sin dar explicaciones a nadie, ni siquiera a sí mismo. Se quedó en su estudio, reviviendo una y otra vez la conversación con Isabela, analizando cada palabra que ella había pronunciado con esa pasión contenida que lo había desarmado por completo. «Mi valor no se mide por lo que llevo puesto», repetía en voz alta, sintiendo cómo esas palabras desmontaban todo el sistema de valores superficiales sobre el que había construido su vida. Mauricio, su amigo más cercano,
Lo llamó 3 veces preguntando por qué no había aparecido en la cena, pero Diego dejó que todas las llamadas fueran al buzón de voz. No tenía ánimos para explicar algo que él mismo no entendía completamente. La imagen de Isabela, con sus mejillas sonrojadas y sus ojos brillando de indignación justificada, se repetía en su mente como una película que no podía detener. «Una mujer vale por lo que tiene en el corazón», murmuró, recordando las palabras que ella había dicho sobre su madre. Diego se dio cuenta de que en sus 28 años de vida jamás había conocido a una sola mujer que midiera su valor de esa manera. Todas las que habían pasado por su vida se habían definido por sus posesiones, sus conexiones sociales o su belleza física, pero ninguna había hablado jamás del valor del carácter como lo había hecho Isabela. Mientras la noche avanzaba, una sensación extraña comenzó a crecer en su pecho. Por primera vez en su vida, Diego sentía algo que podría llamarse respeto genuino hacia una mujer. Pero lo que más lo inquietaba era una pregunta que no lograba sacarse de la cabeza. ¿Cómo había vivido tantos años sin conocer a una sola persona tan real como Isabela? Las semanas que siguieron a esa conversación transformadora marcaron el inicio de un cambio profundo en la vida de Diego Monterreal. Por primera vez desde que había heredado la fortuna familiar, comenzó a cuestionar cada aspecto de su existencia con una lucidez que lo asustaba y lo emocionaba al mismo tiempo. Las palabras de Isabela habían plantado una semilla de conciencia que crecía día tras día, alimentada por cada gesto sencillo pero significativo que ella realizaba en la casa. Diego observaba fascinado cómo Isabela trataba cada objeto con respeto, desde el florero de cristal más costoso hasta la escoba más humilde del cuarto de limpieza. Veía cómo sonreía genuinamente al jardinero anciano, cómo preguntaba por la salud de la esposa del portero, cómo guardaba las sobras de comida para llevárselas a una familia necesitada del vecindario. Cada una de estas acciones era un pequeño golpe a la conciencia dormida del millonario, que comenzó a darse cuenta de que había vivido 28 años en una burbuja de egoísmo inconsciente. ¿Cómo es posible que alguien pueda ser tan buena sin esperar nada a cambio?, se preguntaba mientras la observaba desde la ventana de su estudio. Isabela siempre parecía encontrar pequeñas formas de hacer el bien. Reparaba discretamente una maceta rota, compraba medicinas para el gato herido del vecino, dedicaba tiempo extra a dejar todo perfecto sin que nadie se lo pidiera. La transformación de Diego no pasó desapercibida para quienes lo conocían. Mauricio, su amigo de toda la vida, notó inmediatamente que algo había cambiado cuando Diego canceló por tercera vez consecutiva una de sus famosas fiestas nocturnas. «Hermano, ¿qué te está pasando? Llevas semanas comportándote como un monje», le reclamó durante una visita inesperada. «Las chavas más guapas de Monterrey han estado preguntando por ti, y tú aquí como si fueras un ermitaño». Diego escuchó las quejas de Mauricio con una mezcla de incomodidad y claridad que jamás había experimentado. Por primera vez, las palabras de su amigo le sonaron huecas, superficiales, vacías de cualquier significado real. «Tal vez estoy cansado de esa vida, Mauricio», respondió con una sinceridad que sorprendió a ambos. «Tal vez hay cosas más importantes que las fiestas y las mujeres que solo buscan mi dinero». Mauricio lo miró como si hubiera perdido la razón. «¿Más importante que divertirse? ¿Más importante que aprovechar que tienes todo lo que otros desearían?». Las preguntas de su amigo resonaron en la mente de Diego, pero ya no con la fuerza persuasiva de antes. Ahora podía ver claramente la vacuidad de esa filosofía de vida que había abrazado durante tantos años. «Sí, Mauricio, hay cosas mucho más importantes», respondió con una firmeza que incluso a él mismo lo sorprendió. Mientras Mauricio se marchaba visiblemente molesto por la nueva actitud de Diego, el millonario se dirigió hacia la cocina, donde sabía que encontraría a Isabela preparando el almuerzo. La encontró cortando verduras con una precisión casi artística, tarareando suavemente una canción que Diego no reconoció, pero que llenó la cocina de una calidez especial. «Huele delicioso», comentó, acercándose con cuidado para no interrumpir su trabajo.
Isabela levantó la vista y le dedicó una sonrisa genuina, sin rastro del malestar que había mostrado semanas atrás durante su confrontación. «Estoy preparando mole poblano, señor Diego. Es la receta de mi abuela que mi madre me enseñó», explicó con orgullo evidente en su voz. Ella decía que la comida hecha con amor alimenta el alma además del cuerpo. Diego sintió una punzada de emoción al escucharla hablar de su familia con tanto cariño y respeto. En su mundo, las tradiciones familiares habían sido reemplazadas por restaurantes exclusivos y chefs privados. «Me encantaría probarla», dijo con sinceridad. «Hace años que no como algo preparado con tanto cariño». Las palabras salieron de su boca sin filtro, revelando una vulnerabilidad que él mismo no sabía que tenía. Isabela lo observó con una mirada diferente, más suave, como si hubiera captado algo genuino en sus palabras. «Con mucho gusto, señor Diego. Para mí es un placer cocinar para alguien que realmente aprecia la comida casera». Durante el almuerzo, Diego experimentó algo completamente nuevo. Una conversación real, sin pretensiones, sin agendas ocultas, sin el ruido constante de su vida social superficial. Isabela le contó sobre sus estudios de administración de empresas, sobre su sueño de ayudar a pequeños negocios familiares a crecer, sobre las noches que pasaba estudiando después de trabajar todo el día. «¿No te cansas nunca?», preguntó Diego, genuinamente impresionado por la determinación de la joven. «A veces sí», admitió ella con una sonrisa cansada pero hermosa, «pero cuando pienso en mis papás, en todo lo que han sacrificado por darme esta oportunidad, encuentro fuerzas para seguir adelante». Sus ojos se iluminaron al hablar de sus padres, y Diego sintió una punzada de envidia por esa conexión familiar tan profunda que él jamás había experimentado. Don Ernesto trabaja de albañil desde los 14 años, y doña Rosa toma trabajos de costura para ayudar con los gastos. Ellos nunca tuvieron la oportunidad de estudiar, pero siempre me dijeron que la educación es la única herencia verdadera que pueden dejarme. Mientras escuchaba, Diego se dio cuenta de que estaba conociendo una forma de vida completamente diferente, donde el amor y el sacrificio tenían un significado real y tangible. Por primera vez en años, se sintió pequeño ante la grandeza moral de otra persona, pero en lugar de resentimiento, sintió una profunda admiración que lo llenó de una calidez desconocida. Esa noche, Diego no pudo dormir. Las palabras de Isabela danzaban en su mente como melodías que se negaban a desaparecer. «La educación es la única herencia verdadera», repetía una y otra vez, sintiendo cómo esas palabras contrastaban dolorosamente con su propia herencia de dinero fácil y privilegios no ganados. Se levantó y caminó hasta el ventanal de su habitación, observando las luces de Monterrey que se extendían hasta el horizonte. Por primera vez, no vio una ciudad llena de oportunidades para divertirse, sino un lugar lleno de personas como los padres de Isabela, trabajando día tras día para construir algo significativo para sus familias. «¿Qué he construido yo con toda mi fortuna?», se preguntó en voz alta, y la respuesta lo golpeó como una onda fría. Absolutamente nada. No había creado empleos, no había ayudado a nadie, no había dejado ninguna huella positiva en el mundo. Su vida había sido una sucesión interminable de gastos superfluos y placeres vacíos. Pero mientras esos pensamientos lo llenaban de una melancolía profunda, también sintió algo más: esperanza. Esperanza de que no fuera demasiado tarde para cambiar, de que aún pudiera encontrar una forma de vivir que valiera la pena. Y en el centro de esa esperanza, como un faro brillante en medio de la oscuridad, estaba la imagen de Isabela, con sus ojos color miel, llenos de propósito y determinación. Pero Diego no sabía que muy pronto descubriría algo sobre Isabela que cambiaría para siempre su perspectiva sobre lo que realmente significaba el sacrificio. El mes de mayo llegó a Monterrey con sus característicos días soleados y sus tardes de lluvia refrescante. Pero para Diego Monterreal, los días parecían medirse únicamente por los momentos que podía compartir con Isabela. Se había vuelto experto en encontrar excusas para estar cerca de ella.
revisar la correspondencia justo cuando ella organizaba la biblioteca, tomar café en la cocina durante sus horarios de trabajo, incluso fingir llamadas telefónicas importantes mientras ella limpiaba su estudio. Isabela había notado esta nueva cercanía, pero la interpretaba como una muestra de confianza profesional, jamás sospechando los verdaderos sentimientos que bullían en el corazón del millonario. Durante estas semanas de convivencia cercana, Diego había aprendido a leer las expresiones sutiles de Isabela. Sabía cuando estaba preocupada por algún examen de la universidad, cuando se sentía cansada después de una noche larga de estudio, cuando recibía noticias de sus padres que la llenaban de alegría. Esta mañana en particular, Diego notó algo diferente en el comportamiento de Isabela. Había una mezcla de emoción y melancolía en sus movimientos, como si cargara simultáneamente una buena y una mala noticia. Mientras ella organizaba los libros de la biblioteca principal, Diego se acercó con 2 tazas de café recién hecho, una costumbre que había desarrollado y que Isabela había comenzado a esperar con una sonrisa cálida. «Buenos días, Isabela», saludó Diego, ofreciéndole una de las tazas mientras trataba de descifrar la expresión en su rostro. «Buenos días, señor Diego». «Muchas gracias por el café», respondió ella, pero su sonrisa habitual tenía un toque de tristeza que no pasó desapercibido para los ojos cada vez más atentos del millonario. «¿Todo está bien? Te noto un poco diferente esta mañana», se atrevió a preguntar, sorprendiéndose de lo natural que se había vuelto a preocuparse genuinamente por el bienestar de otra persona. Isabela tomó un sorbo de café y suspiró suavemente, como si estuviera debatiendo internamente si compartir o no lo que la preocupaba. «Es que, bueno, ayer recibí las invitaciones para la ceremonia de graduación de la universidad», comenzó, y Diego sintió inmediatamente una mezcla de alegría y preocupación. Alegría porque sabía lo importante que era para ella completar sus estudios, y preocupación porque algo en su tono sugería que no era completamente una buena noticia. «Eso es maravilloso, Isabela. Debes estar muy emocionada. Sé lo duro que has trabajado para llegar hasta aquí», dijo con sinceridad genuina. El rostro de Isabela se iluminó momentáneamente con orgullo, pero enseguida regresó esa sombra de melancolía que Diego había detectado. «Sí, estoy muy contenta», respondió, pero su voz no coincidía completamente con sus palabras. «Pero hay algo más, ¿verdad?», insistió Diego con delicadeza, acercándose un paso más, lo suficiente para percibir ese perfume sutil que ya asociaba completamente con la presencia de Isabela. Ella lo miró a los ojos por un momento, como si evaluara si podía confiarle sus preocupaciones, y finalmente decidió abrirse. «Bueno, es sobre el baile de graduación», comenzó, bajando ligeramente la voz como si le diera vergüenza admitir lo que estaba a punto de decir. «Siempre soñé con asistir a mi baile de graduación. Desde que era niña imaginaba ese momento. El vestido hermoso, la música, celebrar con mis compañeros todo el esfuerzo de estos años». Sus ojos se humedecieron ligeramente mientras hablaba, y Diego sintió una opresión en el pecho al ver la vulnerabilidad en esa mujer que siempre le había parecido tan fuerte. Pero no voy a poder ir», continuó con una voz que luchaba por mantenerse firme. «El baile cuesta mucho dinero. La entrada, el vestido, los zapatos, el arreglo del cabello, y yo tengo planes más importantes para mis ahorros». Diego sintió una mezcla de indignación y tristeza que lo tomó por sorpresa. ¿Cómo era posible que alguien tan dedicada y trabajadora tuviera que renunciar a un momento tan especial por falta de dinero? «¿Más importantes?», preguntó suavemente, sin querer presionarla, pero necesitando entender. Isabela sonrió con una mezcla de tristeza y determinación que partió el corazón de Diego. «Hace 3 meses que no visito a mis padres», explicó, y su voz se llenó de una nostalgia profunda que resonó en cada palabra. «Don Ernesto y doña Rosa viven en un pueblo pequeño a 6 horas de aquí, y el viaje cuesta exactamente lo mismo que costaría ir al baile de graduación». Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos mientras continuaba. «Mi madre me escribió la semana pasada contándome que mi padre no se ha sentido muy bien. Nada grave, pero ella está preocupada.
¿Cómo voy a gastar dinero en un vestido y una fiesta cuando mis padres me necesitan? La forma en que pronunció estas palabras, con esa mezcla de dolor por el sueño perdido y amor incondicional por su familia, hizo que Diego sintiera una admiración tan profunda que casi lo dejó sin respiración. Además, continuó Isabela secándose discretamente una lágrima que había logrado escapar, ellos han sacrificado tanto por mi educación. Trabajar horas extras, ahorrar cada peso, vivir con lo mínimo para que yo pudiera estudiar. Lo menos que puedo hacer es visitarlos y asegurarme de que están bien. Diego observó en silencio cómo Isabela trataba de recomponerse, admirando la fortaleza moral de una mujer que podía renunciar a su sueño personal por el bienestar de sus seres queridos. En ese momento, entendió que había estado presenciando grandeza humana en su forma más pura. Isabela, comenzó Diego, sintiendo que las palabras normales eran insuficientes para expresar lo que sentía. Eres la persona más admirable que he conocido en mi vida. Ella lo miró con sorpresa, no esperando esa declaración tan directa. No hay nada admirable en hacer lo que cualquier hija haría por sus padres, respondió con humildad genuina. Cualquier hija no, Isabela. La mayoría de las personas que conozco pondrían sus propios deseos por encima de todo lo demás, dijo Diego, pensando inmediatamente en su propio círculo social, donde los caprichos personales siempre tenían prioridad absoluta. Tú tienes algo que el dinero no puede comprar, un corazón noble. Las mejillas de Isabela se sonrojaron ligeramente ante el cumplido, pero Diego pudo ver que sus palabras la habían tocado profundamente. Gracias, señor Diego. Sus palabras significan mucho para mí, murmuró, y por un momento sus miradas se encontraron en un silencio cargado de emociones no expresadas. Diego sintió que algo fundamental estaba cambiando entre ellos, una conexión que iba más allá de la relación empleador-empleada. ¿Cuándo es la graduación?, preguntó, aunque ya comenzaba a formular un plan en su mente. En 2 semanas, respondió Isabela, y el baile es 2 días después. Diego asintió, grabando cada detalle en su memoria. Bueno, estoy seguro de que será una ceremonia hermosa, con o sin baile, dijo tratando de sonar casual, mientras su mente trabajaba febrilmente en algo que sabía podría cambiar la vida de Isabela para siempre. Pero alguien del pasado estaba a punto de regresar y complicar todo. Una semana después de esa conversación reveladora sobre el baile de graduación, Diego había pasado días enteros planeando en secreto la sorpresa más grande de su vida. Había contactado discretamente a los mejores diseñadores de Monterrey. Había investigado todos los detalles sobre la ceremonia de graduación de Isabela e incluso había comenzado a imaginar el momento en que vería su rostro iluminarse de felicidad al recibir su regalo. Pero el destino tenía otros planes, y esos planes llegaron en forma de una mujer que Diego creía haber dejado definitivamente en el pasado. Era una tarde soleada de miércoles, cuando el timbre de la mansión resonó con la insistencia característica de alguien acostumbrado a ser atendido inmediatamente. Diego estaba en su estudio revisando los últimos detalles del vestido que había encargado especialmente para Isabela, cuando escuchó pasos apresurados en el vestíbulo principal. «¿Quién puede ser a esta hora?», murmuró para sí mismo, pero su pregunta fue respondida de la manera más desagradable posible cuando escuchó una voz que no había oído en meses y que había esperado no volver a escuchar jamás. «Diego, mi amor, sabía que me estabas extrañando». La voz de Valentina de la Vega resonó por toda la casa con esa mezcla de falsa dulzura y arrogancia que Diego recordaba muy bien. Se levantó de su escritorio con una sensación de dread en el estómago, sabiendo que la aparición de su exnovia no podía significar nada bueno. Valentina había sido parte de su vida durante casi 1 año, una relación tóxica alimentada por la superficialidad, los intereses mutuos y una competencia constante que ambos confundían con pasión. Cuando Diego llegó al vestíbulo, encontró una escena que le revolvió el estómago. Valentina, con su cabello rubio platinado perfectamente peinado y un vestido diseñador que probablemente costaba más que el salario anual de muchas familias, estaba parada en medio de la entrada como si fuera la dueña del lugar. Pero lo que más lo molestó
fue ver a Isabela parada a un lado, claramente incómoda, sosteniendo la chaqueta y el bolso que Valentina había dejado caer dramáticamente al entrar. «Valentina», dijo Diego con una voz fría que no logró ocultar completamente su irritación. «No esperaba verte aquí, ni ahora ni nunca». Valentina soltó una risa cristalina que sonó completamente falsa. «Ay, mi amor, sabes que no puedes estar enojado conmigo para siempre. Además, tengo noticias emocionantes que compartir contigo». Sus ojos brillaron con una malicia que Diego conocía muy bien, esa expresión que aparecía cuando estaba a punto de hacer algo cruel por puro entretenimiento. «No me interesa ninguna noticia que tengas», respondió Diego firmemente. Pero Valentina ya había comenzado su actuación, caminando por la sala como si fuera el escenario de su propio espectáculo personal. «¿No quieres saber sobre mi graduación de la universidad? Es la misma donde estudia tu empleadita», dijo, y la forma en que pronunció la última palabra hizo que Diego sintiera una furia inmediata. Sus ojos se dirigieron hacia Isabela, quien había palidecido visiblemente al escuchar la conexión entre ella y Valentina. «Sí, qué casualidad tan divertida», continuó Valentina con una sonrisa venenosa, acercándose peligrosamente a Isabela. «Compartimos algunas clases de administración de empresas, aunque claro, yo estudio por diversión y porque papá dice que las mujeres educadas se ven mejor en sociedad. ¿No es así, Isabela?» La forma en que Valentina pronunció el nombre de Isabela estaba cargada de desprecio y condescendencia. Diego vio cómo Isabela se irguió, preparándose internamente para lo que sabía que venía, pero manteniendo esa dignidad que él tanto admiraba. «Mucho gusto en conocerla fuera del ambiente universitario, señorita de la Vega», respondió Isabela con perfecta educación, aunque Diego pudo notar la tensión en su voz. «Ay, qué formal, como si no nos conociéramos de toda la carrera», se burló Valentina. «Aunque supongo que es normal, considerando que en la universidad tú siempre estás trabajando en la cafetería durante los descansos mientras las demás platicamos. ¿Verdad que nunca tienes tiempo para socializar?». El comentario fue como una bofetada calculada, diseñada para humillar a Isabela frente a Diego. «Es verdad, trabajo para costear mis estudios», respondió Isabela sin dejarse intimidar. «Considero que es algo de lo que debo estar orgullosa». Diego sintió una ola de admiración hacia Isabela y una furia creciente hacia Valentina, pero antes de que pudiera intervenir, su exnovia lanzó el golpe más cruel. Valentina se acercó más a Isabela, como un depredador acorralando a su presa, y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, dijo: «Es tan inspirador ver cómo algunas personas luchan tanto por conseguir lo que otras tenemos por derecho. Dime, Isabela, ¿vas a ir al baile de graduación? Será en el salón más exclusivo de Monterrey, pero supongo que para alguien en tu situación económica debe ser todo un desafío conseguir un vestido apropiado». Las palabras fueron dichas con una dulzura falsa que las hacía aún más crueles. Diego vio cómo Isabela tragó saliva, luchando por mantener su compostura, pero pudo percibir el dolor que esas palabras le causaron. «No, no asistiré al baile», respondió Isabela con dignidad, aunque su voz temblaba ligeramente. «Tengo otras prioridades más importantes». Valentina soltó una risa que sonó como cristales rompiéndose. «Qué lástima, aunque supongo que es mejor así. El ambiente de ese tipo de eventos puede ser intimidante para alguien que no está acostumbrada. Todos estaremos ahí, los Hernández, los Morales, los Castillo, ya sabes, las familias importantes de Monterrey. Sería incómodo para ti estar rodeada de gente con la que no tienes nada en común». Cada palabra era como un puñal cuidadosamente dirigido al corazón de Isabela. Pero lo que más enfureció a Diego fue darse cuenta de que Valentina estaba disfrutando cada segundo de esa crueldad. Si te está gustando la historia, dale like. Es muy importante para nosotros. Créeme, lo que viene a continuación te sorprenderá aún más. Además, continuó Valentina, ahora dirigiéndose directamente a Diego, pero hablando lo suficientemente alto para que Isabela escuchara cada palabra, «He escuchado rumores muy interesantes sobre ti, mi amor. Dicen que te has vuelto muy doméstico últimamente, que ya no sales a las fiestas,
que no frecuentas los lugares de siempre. Me preguntaba si era cierto, y ahora que veo el tipo de compañía que tienes en casa, empiezo a entender. La insinuación era clara y devastadora, y Diego vio cómo Isabela cerró los ojos por un momento, tratando de procesar la humillación. Pero tranquila, Isabela, continuó Valentina con falsa compasión. No es tu culpa no entender las reglas del mundo en el que Diego y yo nos movemos. Algunas personas nacen para ser servidas y otras para servir. Es el orden natural de las cosas. Diego sintió que algo se rompía dentro de él. Durante meses, había estado transformándose gracias a la influencia de Isabela, aprendiendo sobre valores reales, sobre dignidad, sobre respeto, y ahora veía a la mujer que más admiraba en el mundo siendo atacada de la manera más vil posible por alguien que representaba todo lo que él había comenzado a despreciar de su vida anterior. La furia que sintió fue tan intensa que por un momento no pudo ni hablar, pero cuando finalmente encontró su voz, las palabras salieron cargadas de una determinación que sorprendió incluso a él mismo. Pero Diego no sabía que Isabela había escuchado algo más esa tarde, algo que cambiaría para siempre la forma en que ella lo veía. La furia que Diego sintió al escuchar las palabras venenosas de Valentina fue como un incendio que consumió años de condicionamiento social y falsa educación. Por primera vez en su vida, no le importó quedar bien con alguien de su círculo social, no le importó mantener las apariencias, no le importó nada más que defender a la persona que había llegado a significar todo para él. «Ya basta, Valentina», rugió con una voz que hizo que toda la mansión pareciera temblar. Sus ojos ardían con una intensidad que nunca había mostrado antes y su postura cambió completamente, irguiéndose como un guerrero dispuesto a librar la batalla más importante de su vida. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa a insultar a una mujer que vale 1000 veces más que tú? Las palabras salieron como proyectiles, cargadas de una convicción que sorprendió tanto a Valentina como a Isabela. Isabela es la persona más digna, más trabajadora y más noble que he conocido jamás. Y tú no eres ni digna de estar en el mismo cuarto que ella. Valentina retrocedió un paso, claramente sorprendida por la intensidad de la reacción de Diego. En todos sus años de relación, jamás lo había visto defender a nadie con tanta pasión. «Diego, mi amor, no tienes que...», comenzó con voz temblorosa, pero él la interrumpió con una firmeza que cortó el aire como un cuchillo. «No me llames mi amor. Tú no sabes lo que es el amor. Lo único que sabes es manipular, humillar y lastimar a personas inocentes por tu propio entretenimiento». Diego se acercó a Valentina con pasos decididos y por primera vez en la vida de ella sintió algo parecido al miedo. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú e Isabela?», continuó con una voz que se había vuelto peligrosamente calmada, pero cargada de poder. «Ella trabaja honestamente por cada peso que gana. Ella estudia hasta altas horas de la madrugada para construir un futuro mejor. Ella sacrifica sus propios sueños para cuidar a su familia. ¿Y tú? Tú no has trabajado un solo día en tu vida. Nunca has tenido que luchar por nada y lo único que sabes hacer es usar el dinero de tu papá para comprar vestidos caros y tratar mal a personas que son mejores que tú». Cada palabra era como una bofetada para Valentina, quien nunca había sido confrontada de esa manera por alguien de su mismo nivel social. «Pero Diego, yo pensé que...», trató de defenderse, pero él no había terminado. «Pensaste mal. Durante meses creí que había algo malo conmigo porque no podía sentir nada real por ti. Ahora entiendo que el problema nunca fui yo. El problema es que tú no tienes nada real que ofrecer. Eres hermosa por fuera, pero por dentro estás completamente vacía». Sus palabras resonaron en el silencio de la mansión como ecos de verdad que habían estado esperando años para ser pronunciadas. Diego se volvió hacia Isabela, quien había permanecido inmóvil durante toda la confrontación, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Isabela», dijo Diego, con una voz completamente diferente, suave y llena de una ternura que hizo que el corazón de la joven se acelerara. «Quiero que sepas que cada palabra que Valentina dijo sobre ti es mentira. Tú no eres menos que nadie. Tú eres más. Eres más valiente, más inteligente,
más fuerte y más hermosa que cualquier mujer que haya conocido en mi vida. Las palabras salieron del corazón de Diego sin filtro, cargadas de meses de admiración contenida. Tú me has enseñado lo que significa tener valores reales. Me has mostrado lo que es la bondad genuina. Gracias a ti, he dejado de ser el hombre superficial y vacío que era antes. Isabela lo miraba con ojos llenos de lágrimas, pero ya no eran lágrimas de dolor, sino de una emoción tan profunda que no tenía nombre. Por primera vez en mi vida, alguien me ha hecho querer ser una mejor persona, y esa persona eres tú. Diego se acercó un paso más, consciente de que estaba cruzando una línea que cambiaría todo entre ellos para siempre. Si alguien en esta casa no merece estar aquí, no eres tú, Isabela, es Valentina. Se volvió hacia su exnovia con una mirada que podría haber derretido acero. Quiero que te vayas de mi casa ahora mismo y no quiero volver a verte nunca más. Y si alguna vez vuelvo a escuchar que has molestado a Isabela de cualquier manera, te prometo que haré que toda la sociedad de Monterrey sepa exactamente qué tipo de persona eres realmente. Valentina, que había palidecido completamente durante el discurso de Diego, trató de recuperar algo de su compostura habitual. «Esto no va a quedar así, Diego Monterreal», murmuró con una voz que temblaba de humillación y rabia. «Toda la sociedad va a saber sobre tu obsesión con la empleada doméstica. Tu reputación quedará arruinada». Pero Diego soltó una risa que sonó completamente libre, como si se hubiera quitado un peso enorme de los hombros. ¿Mi reputación? ¿La reputación de ser un playboy superficial que no ha hecho nada útil en su vida? Por favor, arruínala todo lo que quieras. Sería un honor para mí que la gente sepa que he encontrado algo real en lugar de seguir viviendo en la farsa que llamaba mi vida. Valentina recogió sus cosas con movimientos bruscos y nerviosos, lanzando miradas de odio tanto a Diego como a Isabela. «Te vas a arrepentir de esto, Diego», fue lo último que dijo antes de salir de la mansión, dando un portazo que resonó como un trueno. Pero Diego apenas la escuchó, porque toda su atención estaba concentrada en Isabela, quien lo miraba con una expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de gratitud, admiración y algo más profundo que hizo que su corazón latiera como nunca antes lo había hecho. Nadie jamás me había defendido así», murmuró Isabela con una voz ronca por la emoción. «Gracias, señor Diego, gracias por...» Pero él la interrumpió suavemente. «No me agradezcas, Isabela. Agradéceme por fin haber encontrado el valor para decir la verdad». Después de que Valentina saliera de la mansión como una tormenta de rabia y humillación, el silencio que quedó en el vestíbulo era tan profundo que Diego podía escuchar los latidos acelerados de su propio corazón. Isabela permanecía inmóvil en el mismo lugar donde había estado durante toda la confrontación, con lágrimas brillando en sus ojos color miel. Pero ya no eran lágrimas de dolor, sino de una emoción tan intensa que parecía iluminar todo su rostro. Sus labios temblaban ligeramente mientras procesaba cada palabra que Diego había dicho en su defensa, palabras que resonaban en su mente como ecos de un sueño que jamás se había atrevido a soñar. «Señor Diego», comenzó con una voz quebrada por la emoción, yo no sé qué decir. Nunca pensé que alguien...». Su voz se quebró completamente y las lágrimas comenzaron a fluir libremente por sus mejillas. Diego sintió un impulso irresistible de acercarse y secar esas lágrimas, pero se contuvo, respetando el espacio de la mujer que había llegado a amar con una intensidad que lo asustaba y lo emocionaba al mismo tiempo. «No tienes que decir nada, Isabela», murmuró con una ternura que jamás había mostrado a nadie. «Solo necesitabas saber la verdad sobre lo que vales, sobre lo que significas para mí». Las últimas palabras salieron casi en un susurro, cargadas de una vulnerabilidad que Diego nunca antes había mostrado a nadie. Isabela levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Diego en un momento que pareció suspendido en el tiempo. Por primera vez desde que había comenzado a trabajar en la mansión, no lo veía como su patrón, sino como el hombre que acababa de arriesgar su reputación y su posición social para defenderla de la humillación más cruel que había experimentado jamás.
Usted arriesgó todo por mí, susurró, y la admiración en su voz era tan pura que hizo que Diego sintiera que podría conquistar el mundo entero si eso la hacía feliz. No arriesgué nada importante, respondió él, acercándose un paso más, lo suficiente para que ella pudiera ver la sinceridad absoluta en sus ojos. Lo que tenía antes no valía nada. La opinión de gente como Valentina no vale nada. Las fiestas, la vida superficial, todo eso no vale nada comparado con... Se detuvo, sabiendo que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría todo entre ellos para siempre. ¿Comparado con qué, señor Diego?, preguntó Isabela con una voz tan suave que era apenas un susurro, pero cargada de una esperanza que hizo que el corazón de Diego se acelerara hasta casi salirse de su pecho. «Comparado contigo», confesó finalmente, sintiendo que esas dos palabras contenían todo el amor que había estado creciendo en su corazón durante meses. «Comparado con lo que siento cuando estoy cerca de ti, comparado con la paz que encuentro en tu sonrisa, comparado con la forma en que has cambiado mi vida simplemente siendo quien eres». El aire entre ellos se cargó de una electricidad que ambos podían sentir, pero ninguno se atrevía a nombrar. Isabela sintió que sus rodillas se debilitaban ante la intensidad de la confesión de Diego, mientras que él luchaba contra el impulso de tomarla entre sus brazos y decirle todo lo que había estado guardando en su corazón durante tanto tiempo. «Señor Diego», murmuró ella, y por primera vez su voz no sonaba formal sino íntima, cargada de una emoción que hacía eco a la suya propia. Yo también he sentido... Pero no pudo terminar la frase, porque la magnitud de lo que estaba sintiendo era demasiado grande para ser expresada en palabras. En lugar de hablar, se acercó un paso más a él, cerrando la distancia que había mantenido por respeto a su posición. «¿Qué has sentido, Isabela?», preguntó Diego con una voz ronca, extendiendo su mano lentamente hacia ella, dándole tiempo para apartarse si quería, pero esperando desesperadamente que no lo hiciera. Cuando los dedos de ambos se rozaron, fue como si una corriente eléctrica hubiera atravesado todo su ser. «He sentido que mi corazón ya no me pertenece completamente», confesó ella en un susurro que fue como música celestial para los oídos de Diego. «Que cada día espero con ansias el momento de verlo, de escuchar su voz, de compartir aunque sea unos minutos de conversación». Sus palabras fueron como bálsamo para el alma de Diego, quien sintió que todos los meses de incertidumbre y amor silencioso finalmente encontraban su respuesta. Pero justo cuando Diego estaba a punto de tomar la mano de Isabela completamente entre las suyas, el sonido de pasos apresurados en las escaleras los separó bruscamente. Camila, la hermana menor de Diego, bajaba corriendo con una expresión de preocupación en su rostro juvenil. «Diego, ¿qué fue todo ese escándalo?». Escuché gritos y... Se detuvo abruptamente al ver la escena. Su hermano y la empleada doméstica, parados muy cerca el uno del otro, con las mejillas de Isabela aún húmedas por las lágrimas y los ojos de Diego brillando con una intensidad que ella jamás había visto. «Oh», murmuró Camila, entendiendo inmediatamente que había interrumpido algo importante. Isabela se apartó rápidamente de Diego, secándose las lágrimas y tratando de recomponer su postura profesional. «Disculpe, señorita Camila, voy a terminar mis tareas en la cocina», murmuró, y antes de que Diego pudiera detenerla, se alejó rápidamente hacia la parte trasera de la casa. Diego la siguió con la mirada hasta que desapareció, sintiendo una mezcla de frustración por la interrupción y gratitud porque finalmente había podido expresar sus sentimientos. Camila se acercó a su hermano con una sonrisa conocedora que indicaba que había entendido perfectamente lo que estaba sucediendo. «Hermano», dijo con una voz llena de cariño, «¿no crees que es hora de que hagas algo al respecto?». Y por primera vez en su vida, Diego supo exactamente a qué se refería y exactamente lo que tenía que hacer. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que los siguientes días pondrían a prueba todo lo que acababan de descubrir el uno del otro. Los días que siguieron a esa confesión silenciosa entre Diego e Isabela transcurrieron en una extraña mezcla de tensión y esperanza que llenaba cada rincón de la mansión. Ambos
se movían por la casa como si caminaran sobre nubes, conscientes de que algo fundamental había cambiado entre ellos, pero sin saber exactamente cómo proceder. Diego había comenzado a planificar la sorpresa más grande de su vida. No solo se aseguraría de que Isabela pudiera asistir a su baile de graduación, sino que haría de esa noche el momento más mágico y memorable de su existencia. Contactó en secreto a los mejores diseñadores de Monterrey. Encargó un vestido que fuera digno de una princesa y hasta comenzó a ensayar las palabras que le diría cuando llegara el momento perfecto. Pero a medida que la fecha de la graduación se acercaba, Diego se dio cuenta de que necesitaba ausentarse temporalmente para coordinar todos los detalles de su plan sin levantar sospechas. Lo que no anticipó fue el efecto devastador que su ausencia tendría en el corazón de Isabela, quien interpretó su partida de una manera completamente diferente. Una mañana, 3 días antes de la ceremonia de graduación, Diego anunció casualmente que tendría que viajar a la Ciudad de México por asuntos de negocios y que no regresaría hasta después del fin de semana. ¿Después del fin de semana?, preguntó Isabela, tratando de ocultar la desilusión en su voz. Pero es mi graduación el sábado. Diego sintió una punzada de dolor al ver la expresión de tristeza que cruzó por el rostro de Isabela, pero sabía que no podía revelar sus planes sin arruinar la sorpresa. Lo siento mucho, Isabela. Es un asunto muy importante que no puedo posponer, mintió, odiándose por cada palabra falsa que salía de su boca. Pero estoy seguro de que será una ceremonia hermosa. Te mereces todas las felicitaciones del mundo. Las palabras sonaron huecas incluso para él mismo, y pudo ver cómo Isabela trataba de ocultar su decepción detrás de una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Por supuesto, señor Diego. Entiendo que sus negocios son muy importantes, respondió con una voz que luchaba por mantenerse firme. Que tenga buen viaje. Pero Diego pudo ver las lágrimas que comenzaban a acumularse en sus ojos y por un momento estuvo a punto de cancelar todo y confesarle la verdad. Sin embargo, la imagen de su rostro iluminándose de felicidad al recibir su sorpresa lo mantuvo firme en su decisión. Gracias, Isabela. Cuídate mucho, murmuró, resistiendo el impulso de abrazarla antes de partir. Cuando la puerta se cerró tras él, Isabela se quedó parada en el vestíbulo, sintiendo como si una parte de su corazón se hubiera marchado con él. Los siguientes 3 días fueron los más largos y dolorosos en la vida de Isabela. Cada mañana esperaba secretamente que Diego regresara, que hubiera cambiado de opinión, que hubiera decidido que estar presente en su graduación era más importante que cualquier negocio. Pero las horas pasaban y la mansión permanecía vacía de su presencia, llenándose en cambio de un silencio que hacía eco de su soledad creciente. Fui una tonta al pensar que yo podría significar algo para él, se decía mientras limpiaba mecánicamente los mismos lugares una y otra vez. Soy solo su empleada doméstica. ¿Cómo pude confundir su amabilidad con algo más? Las dudas se multiplicaban en su mente como semillas venenosas, alimentadas por la inseguridad que la confrontación con Valentina había plantado en su corazón. Tal vez Valentina tenía razón, murmuró mientras organizaba los libros de la biblioteca por 5ª vez esa semana. Tal vez yo no entiendo las reglas del mundo en el que él se mueve. Tal vez su defensa fue solo caballerosidad, no amor. La palabra amor resonó en su mente como un eco doloroso, recordándole cuán cerca había estado de creer que alguien como Diego Monterreal podría realmente enamorarse de alguien como ella. Camila había notado el cambio en Isabela y había tratado de animarla varias veces, pero la joven se había vuelto cada vez más retraída, cumpliendo con sus tareas de manera mecánica, pero sin la alegría y energía que antes irradiaba por toda la casa. La noche del viernes, víspera de su graduación, Isabela se sentó en su pequeña habitación y escribió una carta a sus padres que nunca enviaría. Queridos papá y mamá, comenzó con lágrimas rodando por sus mejillas. Mañana me gradúo de la universidad y aunque debería ser el día más feliz de mi vida, me siento más sola que nunca.
Creí que había encontrado algo especial aquí, alguien que me valoraba por quien soy, pero me di cuenta de que solo estaba viviendo un sueño. El baile de graduación será mañana por la noche, pero yo estaré en casa, sola, recordándoles cuánto los extraño y cuánto deseo estar con ustedes en lugar de aquí, fingiendo que pertenezco a un mundo que jamás será mío. Dobló la carta cuidadosamente y la guardó en su mesita de noche, junto con el pequeño crucifijo que su madre le había regalado cuando se mudó a Monterrey. Dios mío, oró en silencio, dame fuerzas para seguir adelante. Dame fuerzas para no esperar más de lo que debo esperar. Y ayúdame a encontrar la paz en mi corazón, aunque sea sin él. Sus oraciones fueron interrumpidas por el sonido del timbre de la entrada principal, un sonido que hizo que su corazón se acelerara con una esperanza que trató de suprimir inmediatamente. No es él, se dijo firmemente. No va a regresar, no debo ilusionarme más. Pero a pesar de sus propios consejos, se levantó y caminó lentamente hacia la entrada, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Cuando abrió la puerta, no encontró a Diego como secretamente había esperado, sino a un hombre joven en uniforme de mensajería que sostenía una caja elegante y una carta con su nombre escrito en una caligrafía que no reconoció. ¿Isabela Domínguez?, preguntó el mensajero con una sonrisa amable. Sí, soy yo, respondió ella con voz temblorosa, sin entender qué podría estar recibiendo a esa hora de la noche. Tengo una entrega especial para usted. Necesito que firme aquí, por favor. Con manos temblorosas, Isabela firmó el recibo y tomó la caja y la carta, sintiendo que su peso era mucho mayor de lo que aparentaba físicamente. ¿Quién envía esto?, preguntó, pero el mensajero ya se alejaba con una sonrisa misteriosa. Buenas noches, señorita, que disfrute su regalo. Isabela cerró la puerta y se quedó parada en el vestíbulo, mirando la caja como si fuera algo peligroso que pudiera explotar en cualquier momento. Sus manos temblaban mientras abría lentamente el sobre que acompañaba el paquete, y cuando desdobló la carta y leyó las primeras líneas, sus rodillas casi cedieron por la emoción que la invadió como una ola gigantesca. Con lágrimas ya corriendo por sus mejillas, leyó las palabras que cambiarían para siempre su percepción de lo que estaba sucediendo entre ella y el hombre al que había llegado a amar en silencio. Con las manos temblando como hojas en el viento, Isabela desdobló completamente la carta que acompañaba la misteriosa caja, y las primeras palabras que leyó hicieron que su corazón se detuviera por completo antes de comenzar a latir con una fuerza que nunca había experimentado. Mi querida Isabela, comenzaba la carta con una caligrafía elegante que reconoció inmediatamente como la de Diego. Si estás leyendo esto, significa que mi plan para darte la sorpresa más hermosa de tu vida ha comenzado. Perdóname por haber desaparecido estos días, pero necesitaba que todo fuera perfecto para ti, porque tú te mereces toda la perfección del mundo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos antes de que pudiera siquiera procesar completamente lo que estaba leyendo. Durante semanas he visto la tristeza en tus ojos cuando hablas del baile de graduación al que no podrás asistir, y he decidido que no puedo permitir que la mujer más maravillosa del mundo se pierda el momento que tanto merece. Pero más que eso, he decidido que no puedo seguir ocultando lo que siento por ti. Isabela tuvo que sentarse en el escalón de mármol del vestíbulo porque sus piernas no podían sostenerla más. Con el corazón desbocado y las lágrimas empañando su visión, continuó leyendo cada palabra como si fuera la revelación más sagrada de su existencia. Isabela, te amo. Te amo con una intensidad que jamás creí posible. Te amo por tu bondad, por tu fuerza, por tu integridad, por la forma en que has transformado mi vida simplemente siendo quien eres. No te amo por lástima, ni por capricho, ni por rebeldía contra mi mundo, continuaba la carta, y Isabela pudo sentir la sinceridad absoluta en cada palabra escrita. Te amo porque eres la mujer más extraordinaria que he conocido, porque me has enseñado lo que significa tener un corazón noble, porque cada día a tu lado he descubierto una versión de mí mismo que no sabía que existía.
Sus sollozos se hicieron más intensos mientras leía, pero eran lágrimas de una felicidad tan pura que parecía irradiar luz desde su interior. El vestido que está en esta caja fue diseñado especialmente para ti, pensando en tu belleza única, en la elegancia natural que posees, en la luz que emana de tu alma. Pero quiero que sepas que no es un regalo para comprarte o impresionarte. Es simplemente mi forma de decirte que mereces que todos tus sueños se hagan realidad. Isabela abrazó la carta contra su pecho por un momento, sintiendo como si estuviera abrazando el corazón mismo de Diego. Mañana por la noche, cuando camines hacia ese baile de graduación, quiero que sepas que lo haces como la mujer más amada del mundo, y cuando la música termine, estaré esperándote para pedirte algo que cambiará nuestras vidas para siempre. La carta terminaba con una línea que hizo que el corazón de Isabela casi se saliera de su pecho. Con todo mi amor eterno, Diego Monterreal. PD. El auto pasará por ti mañana a las 7 de la noche. Confía en mí. Con manos que temblaban de emoción pura, Isabela abrió lentamente la caja, y lo que encontró dentro la dejó completamente sin respiración. Era el vestido más hermoso que había visto jamás. Un diseño en color azul medianoche que parecía capturar las estrellas del cielo nocturno, con bordados delicados que brillaban sutilmente bajo la luz y una falda que fluía como agua celestial. Junto al vestido había zapatos de satén del mismo color, perfectamente a su medida, y un pequeño bolso de mano que completaba el conjunto con una elegancia que parecía salida de un cuento de hadas. Pero lo que más la emocionó no fue la belleza del vestido, sino la nota pequeña que estaba prendida en la parte interior. Para la mujer que me enseñó que la verdadera elegancia viene del corazón, que sea siempre tan hermosa por dentro como por fuera. Isabela abrazó el vestido contra su pecho y lloró como nunca había llorado, pero eran lágrimas de una alegría tan profunda que sentía que podría iluminar toda la ciudad de Monterrey. Él me ama, susurró una y otra vez, como si necesitara escuchar las palabras para creer que eran reales. Diego me ama de verdad. Por primera vez en días, sonrió con esa luminosidad que había estado ausente de su rostro, y la mansión pareció llenarse nuevamente de la calidez que solo ella podía traer. Esa noche, durmió abrazando la carta, con el vestido colgado cuidadosamente en su armario, como un símbolo de esperanza que había regresado a su vida más fuerte que nunca. La mañana de la graduación amaneció con un cielo tan azul y despejado que parecía un regalo del cielo para Isabela. Se despertó con una energía y una felicidad que no había sentido en toda su vida, y cada preparativo para la ceremonia se sintió como parte de un ritual sagrado. Durante la ceremonia de graduación, mientras caminaba por el escenario para recibir su diploma, Isabela irradiaba una felicidad tan contagiosa que varios de sus compañeros de clase comentaron después sobre el brillo especial que tenía ese día. «Es como si estuviera enamorada», había comentado Sofía, su mejor amiga, sin saber cuán cerca estaba de la verdad. Isabela guardó su diploma como el tesoro más preciado, pero sabía que el verdadero premio de ese día llegaría por la noche. Cuando regresó a la mansión por la tarde, encontró una segunda sorpresa esperándola. Una estilista profesional había sido enviada para ayudarla a prepararse para el baile. «Señorita Isabela», dijo la mujer con una sonrisa cálida, «soy María Elena y tengo instrucciones de hacerla lucir como la princesa que ya es». Durante las siguientes 2 horas, Isabela fue transformada en una versión de sí misma que parecía salida de un sueño. Su cabello fue peinado en ondas suaves que enmarcaban su rostro como una corona natural. Su maquillaje realzó la belleza de sus facciones sin ocultar su esencia natural. Y cuando finalmente se puso el vestido, el efecto fue tan impresionante que María Elena tuvo que secarse las lágrimas. Cuando las manecillas del reloj marcaron las 7 en punto, el sonido de un auto elegante deteniéndose frente a la mansión hizo que el corazón de Isabela comenzara a latir con la fuerza de un tambor de guerra. Se miró una última vez en el espejo, tomó una respiración profunda y caminó hacia la entrada con una gracia que parecía flotar sobre el suelo de mármol. El chofer, un hombre mayor con uniforme impecable,
la recibió con una sonrisa respetuosa. «Señorita Domínguez, es un honor acompañarla esta noche. Está usted radiante», dijo mientras le abría la puerta del auto de lujo que la llevaría hacia su destino. Mientras el auto se deslizaba por las calles de Monterrey hacia el hotel más exclusivo de la ciudad, Isabela observó por la ventanilla las luces que comenzaban a encenderse al anochecer, sintiendo que cada una de ellas brillaba en celebración de su felicidad. «Diego me está esperando», murmuró para sí misma, acariciando suavemente la tela del vestido que él había elegido especialmente para ella. «El hombre que amo me está esperando para decirme algo que cambiará nuestras vidas para siempre». Su corazón se aceleró al imaginar las posibilidades, pero una parte de ella ya sabía exactamente lo que Diego quería pedirle, y por primera vez en su vida, Isabela Domínguez se sintió lista para decir sí a la felicidad más grande que jamás habría podido soñar. Lo que estaba a punto de suceder en ese baile cambiaría dos corazones que habían encontrado en el amor verdadero. Cuando Isabela llegó al salón de bailes del hotel más exclusivo de Monterrey, la magnificencia del lugar la dejó momentáneamente sin aliento, pero no por la opulencia del entorno, sino porque sabía que en algún lugar de esa multitud elegante la esperaba el amor de su vida. El salón era un espectáculo de luces doradas, flores exquisitas y música suave que creaba la atmósfera perfecta para la celebración más importante en la vida de los jóvenes graduados. Las mesas estaban decoradas con manteles de seda blanca y centros de mesa que parecían obras de arte, y la pista de baile brillaba bajo las luces de cristal que colgaban del techo como estrellas capturadas. Pero Isabela apenas notó estos detalles, porque sus ojos buscaban desesperadamente una figura familiar entre la multitud de invitados. Sus compañeros de clase la recibieron con expresiones de asombro genuino, varios de ellos acercándose para felicitarla, no solo por su graduación, sino por la transformación radiante que mostraba esa noche. «Isabela, estás absolutamente deslumbrante», le dijo Sofía, su mejor amiga, con lágrimas en los ojos. «Es como si fueras una princesa que acaba de descubrir su reino». Pero mientras sonreía y agradecía los cumplidos de sus amigos, una parte de Isabela comenzó a sentir una inquietud creciente. Había estado allí por más de una hora, había recorrido todo el salón con la mirada y no había visto ni una sola señal de Diego. Sentada en su mesa asignada, Isabela trataba de mantener una sonrisa mientras conversaba con sus compañeros de clase, pero su corazón comenzaba a llenarse de una ansiedad que luchaba por controlar. «¿Dónde está?», pensaba mientras fingía interés en las conversaciones que la rodeaban. Su carta decía que estaría aquí. ¿Habrá cambiado de opinión? ¿Habrá sido todo un sueño demasiado hermoso para ser real? Las dudas comenzaron a multiplicarse en su mente como sombras que amenazaban con opacar la felicidad que había sentido durante todo el día. Para empeorar las cosas, pudo ver a Valentina en una mesa cercana, rodeada de sus amigas de siempre, lanzándole miradas de desprecio mezcladas con curiosidad. «Mira nada más a la empleadita», pudo escucharla comentar con sus compañeras. «¿Quién le habrá prestado ese vestido? Porque estoy segura de que no puede costear algo así con su sueldo». Las risas cruel de su grupo se mezclaron con la música ambiente, creando un contraste doloroso que hizo que Isabela se sintiera cada vez más fuera de lugar. Tal vez tenían razón, comenzó a pensar, sintiendo cómo la inseguridad volvía a invadir su corazón. Tal vez yo no pertenezco a este mundo. Tal vez Diego se dio cuenta de eso y decidió no venir. Las horas pasaron lentamente, cada minuto sintiendo como una eternidad, y cuando el reloj marcó las 11 de la noche, Isabela estaba al borde de las lágrimas. Pero justo cuando estaba considerando la posibilidad de marcharse discretamente y regresar a casa con el corazón roto, la música que había estado sonando suavemente durante toda la noche se detuvo abruptamente. Un silencio expectante se apoderó del salón mientras todos los invitados dirigían su atención hacia la entrada principal, donde una figura familiar acababa de aparecer. Diego Monterreal entró al salón con una elegancia natural que hizo que todas las conversaciones se detuvieran, vestido con un traje negro impecable,
que realzaba su porte distinguido, pero con algo diferente en su expresión, una determinación y una vulnerabilidad que Isabela jamás había visto antes. Sus ojos recorrieron el salón hasta encontrarla, y cuando sus miradas se cruzaron, el mundo entero pareció detenerse. Diego caminó directamente hacia ella, ignorando por completo los murmullos sorprendidos de los invitados que reconocían al millonario más codiciado de Monterrey. «Disculpe», dijo cortésmente al grupo de personas que estaban en la mesa de Isabela. «¿Me permitirían hablar con la señorita Domínguez?» Su voz era firme, pero llena de una emoción contenida que hizo que el corazón de Isabela se acelerara hasta casi salirse de su pecho. Sin esperar respuesta, extendió su mano hacia ella. «¿Me concederías el honor de acompañarme?», preguntó, y aunque sus palabras eran formales, sus ojos le decían todo lo que las palabras no podían expresar. Isabela tomó su mano sin dudarlo, sintiendo que ese simple contacto transmitía más amor que 1000 declaraciones. Diego la condujo hacia el centro de la pista de baile y con un gesto que nadie en el salón esperaba, se dirigió hacia la banda que había estado amenizando la noche. «Disculpen», dijo con esa autoridad natural que solo él poseía. «¿Podrían hacer silencio por un momento? Tengo algo muy importante que decir». La música se detuvo completamente y un silencio absoluto se apoderó del salón. Todos los invitados, desde los compañeros de clase hasta los padres de familia, desde los maestros hasta el personal del hotel, dirigieron su atención hacia la pareja que estaba parada en el centro de la pista de baile. Valentina, desde su mesa, observaba con una mezcla de incredulidad y furia que hacía que su rostro se distorsionara en una máscara de amargura. «Buenas noches a todos», comenzó Diego, y su voz resonó clara y fuerte en el silencio del salón. «Mi nombre es Diego Monterreal, y esta noche he venido aquí por una sola razón». Se volvió hacia Isabela, tomó sus manos entre las suyas y continuó con una voz cargada de una emoción tan genuina que varios invitados sintieron lágrimas en sus propios ojos. «He venido a declararle mi amor a la mujer más extraordinaria del mundo». Los murmullos de sorpresa se extendieron por todo el salón como ondas en un lago, pero Diego solo tenía ojos para Isabela. «Isabela Domínguez», dijo, y la forma en que pronunció su nombre fue como una caricia que llegó directamente a su alma. «Durante meses has transformado mi vida de maneras que jamás creí posibles. Antes de conocerte, yo era un hombre vacío, perdido en una existencia sin propósito ni significado real», continuó Diego, y su voz se hizo más intensa con cada palabra. «Tú me enseñaste lo que significa tener valores, lo que significa amar sin condiciones, lo que significa ser una persona que vale la pena». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela mientras escuchaba cada palabra como si fuera una sinfonía compuesta especialmente para su corazón. «Me enseñaste que la verdadera riqueza no está en lo que uno posee, sino en lo que uno es. Me enseñaste que la elegancia real viene del corazón, que la belleza verdadera radica en la bondad y que el amor genuino puede transformar incluso al alma más perdida». Diego soltó una de sus manos y, para el asombro absoluto de todos los presentes, se arrodilló en el centro de la pista de baile. El silencio se volvió tan profundo que se podía escuchar el latido acelerado de los corazones de ambos. «Isabela Domínguez», dijo con una voz que temblaba de emoción pura, «¿me harías el honor de ser mi esposa?». De su bolsillo sacó un anillo que brillaba con una luz que parecía capturar todas las estrellas del cielo nocturno. El diamante central era perfecto, pero lo que lo hacía realmente especial era la forma en que había sido engarzado. Rodeado de pequeños diamantes que formaban el diseño de un corazón, simbolizando que el amor era lo único que importaba. El salón entero contuvo la respiración mientras esperaban la respuesta de Isabela, quien estaba llorando con una felicidad tan intensa que parecía irradiar luz desde su interior. «Sí», susurró Isabela, y luego más fuerte para que todo el mundo pudiera escucharla. «Sí, Diego, sí quiero ser tu esposa». Diego se levantó y deslizó el anillo en su dedo con manos que temblaban de emoción, y cuando la tomó entre sus brazos y la besó,
El salón entero estalló en aplausos que parecían hacer temblar las paredes del edificio. Incluso aquellos que habían llegado con prejuicios sobre la diferencia social entre ambos no pudieron evitar emocionarse ante la pureza del amor que acababan de presenciar. Valentina salió del salón hecha una furia, pero ni Diego ni Isabela la notaron, perdidos como estaban en la burbuja perfecta de su felicidad. La música se reanudó con una melodía romántica, y mientras bailaban su primera canción como prometidos, Diego le susurró al oído: «Te amo, Isabela, te amaré por toda la eternidad». «Y yo a ti», respondió ella, sintiendo que en ese momento su vida comenzaba realmente. La misma mansión de Monterrey, que había sido testigo del primer encuentro entre Diego e Isabela, ahora resonaba con sonidos completamente diferentes. Risas genuinas, conversaciones llenas de amor, y el llanto tierno de un bebé que había llegado para completar la familia más feliz del mundo. Diego e Isabela se habían casado 6 meses después de esa noche mágica en el baile de graduación, en una ceremonia íntima pero hermosa, donde los verdaderos protagonistas fueron el amor genuino y la felicidad pura que irradiaban los novios. La boda había sido un evento que unió dos mundos: la elegancia de la sociedad monterrellana y la calidez auténtica de la familia Domínguez. Don Ernesto había caminado a su hija hacia el altar con lágrimas de orgullo, mientras que doña Rosa no había dejado de sonreír durante toda la ceremonia. Ahora, 2 años después, Diego sostenía en sus brazos a su hijo Diego Ernesto Monterreal Domínguez, un bebé de 3 meses que había heredado los ojos color miel de su madre y la sonrisa gentil de su padre. Isabela, más radiante que nunca en su papel de esposa y madre, observaba desde el sillón cómo su esposo le cantaba suavemente a su hijo, y su corazón se llenaba de una gratitud tan profunda que a veces no podía creer que esa vida fuera realmente suya. Diego había transformado completamente su existencia. Ahora dirigía una fundación que ayudaba a estudiantes de escasos recursos a completar sus estudios universitarios, empleaba a decenas de familias en proyectos constructivos y había encontrado en el servicio a otros el propósito que había estado buscando toda su vida. «¿En qué piensas, mi amor?», preguntó Diego, acercándose a Isabela con su hijo en brazos. «Pienso en lo perfecta que es nuestra vida», respondió ella, acariciando la mejilla de su bebé que dormía plácidamente. «Pienso en cómo Dios puede transformar una historia de dolor en la bendición más hermosa». Diego se sentó a su lado y la besó suavemente en la frente. «Pienso en lo mismo todos los días», murmuró, «y pienso en cómo el amor verdadero realmente puede conquistar cualquier obstáculo». Mientras el sol se ponía sobre Monterrey, la familia Monterreal Domínguez se abrazó en silencio, sabiendo que habían encontrado lo que la mayoría de las personas buscan toda la vida: un amor auténtico, una felicidad genuina y la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. En la pared de su hogar colgaba, enmarcada con amor, la primera foto que se habían tomado juntos el día de su graduación. Él arrodillado, ella con lágrimas de felicidad, y alrededor de ellos todo un salón lleno de personas que habían sido testigos del momento en que dos almas se encontraron para no separarse jamás. Y así, queridos oyentes, terminamos esta historia que nos recuerda que la humildad es la virtud más hermosa que puede tener una persona, y que cuando dos corazones se encuentran destinados el uno para el otro, ni las diferencias ni los obstáculos pueden separarlos. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, no olvides darle like a este video y suscribirte para más historias que alimenten tu alma. Que Dios bendiga tú. Hasta la próxima historia y recuerda, nunca dejes de creer en el amor verdadero.